Vamos a dar paso entonces a la presentación de Raúl Sarra Pistone. Tendremos 35 minutos para la conferencia y 10 minutos de preguntas en vivo. Les cuento, Raúl es muy conocido en el medio. Raúl Sarra Pistone es especialista y consultor internacional en geotecnia, con énfasis en obras subterráneas. Es doctor en Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, máster en Geotecnia e ingeniero geólogo por la Nueva Universidad de Lisboa. Es miembro senior de la Orden de los Ingenieros de Portugal. Ha ocupado puestos de liderazgo en el servicio de geotecnia durante los últimos 22 años en la empresa COBA de Portugal. Es una empresa que posee 57 años brindando servicios de ingeniería con más de 2.500 proyectos vinculados a túneles, presas, obra de arte, infraestructura vial y obras hidroeléctricas en más de 47 países. Actualmente forma parte del Consejo Técnico Científico de la empresa. Como si esto fuera poco, es autor de más de 60 artículos científicos y técnicos. Es presidente de la Comisión Portuguesa de Túneles y del Espacio Subterráneo y forma parte del Grupo Nacional de la International Tunneling Association, de la cual es miembro fundador e integrante del directorio desde el año 2006. Además, es socio honorario de la Asociación Argentina de Geología aplicada a la ingeniería. Los dejamos con él, entonces. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero, saber si me escuchan. Perfectamente. Bueno, voy a compartir la pantalla entonces para comenzar con la conferencia. Podemos comenzar para tratar de cumplir los tiempos. Bueno, muchas gracias. Es un gusto enorme estar aquí, obviamente con amigos y colegas de siempre, con todos ustedes también. Obviamente que si hubiera sido presencial sería mucho mejor, pero bueno, es lo que tenemos en este momento. Y eso lo agradezco profundamente a la comisión organizadora, en nombre también de su presidente, del, yo diría, incansable Jorge Bechermann, que me ha hecho esta invitación. Voy a pasar directamente al tema de la conferencia que hemos elegido, es obras subterráneas y riesgo geológico. Quiero llamar la atención que es en ese orden, o sea, no voy a hablar del riesgo geológico como un elemento de investigación o un elemento más abstracto, sino es aplicado directamente al problema de las obras subterráneas. La ruta que seguiré, bueno, será hablar un poco del riesgo geológico, el informe geotécnico de base, fundamental, la normativa en vigor, los modelos geológicos geotécnicos, riesgos seguros y contratos, y una mención en los métodos constructivos. Todas las obras de ingeniería implican riesgos. Riesgo de diferente índole, ¿no? Pero las obras estructurantes del territorio, o sea, aquellas, para mí, mal llamadas de infraestructura, como son los aprovechamientos energéticos, de transporte, movilidad, planificación urbana, aquellas obras que están agarradas al terreno, implican siempre riesgos geológicos, como ya se dijo en la introducción. El riesgo geológico se debe esencialmente a las incertezas sobre la naturaleza y la respuesta geotécnica del terreno. El riesgo geológico sobre estas obras. Es el riesgo por antonomasia de las obras subterráneas, obviamente. Por eso el riesgo geológico tiene que ser atendido, valorizado, estudiado durante todo el proceso de vida de una obra, partiendo desde los estudios e investigación de campo y laboratorio, para el proyecto, elaboración de los modelos, parametrización de las unidades geotécnicas, diseño, dimensionamiento, monitorización, incluso la puesta en operación, la durabilidad de la obra, vida útil y mantenimiento preventivo. Desde la fase de concepción
Deben ser identificadas las incertezas, posibles acciones de mitigación y las consecuencias probables. El riesgo remanente es el que debe ser alocado correctamente a las partes involucradas en el contrato. Básicamente, esto es importantísimo, aunque es básicamente fair play, básicamente el comitente, dueño de la obra, es responsable por el terreno. Y el contratista lo será por los procesos constructivos adecuados a ese tipo de terreno. Claro que no es tan lineal. Cuando vemos que dependiendo del tipo de contrato, vamos a tener responsabilidades mayores del lado del cliente, perdón, del lado del dueño de la obra en este caso, o del contratista, dependiendo del tipo de contrato. Los contratos más realizados por administración directa y por adjudicación directa de actividades administradas por el dueño de obra en el extremo serán de responsabilidad del cliente, y el contratista irá para los contratos tipo llave en mano. La responsabilidad caerá más en los contratos llave en mano, contratos tipo EPC. Una obra geotécnica compleja es aquella en que el comportamiento de la estructura, su proceso constructivo, la durabilidad y la estabilidad de las edificaciones e infraestructura vecina pueden verse significativamente afectadas por la imprevisibilidad de las condiciones geológicas y geotécnicas del sitio de la construcción. Mira, esto es casi una repetición de lo que estamos hablando, pero esto es una definición que usamos en nuestra asociación de túneles para influenciar, para colaborar con los juristas, con los abogados, con los legisladores que están desarrollando y modificando todos los días la legislación contractual. Es importante que nos entendamos. Obviamente, las obras subterráneas son las que tienen, digamos, de las obras geotécnicas complejas, probablemente la más compleja de todas, probablemente. Ya lo dice también la ITA, la Asociación Internacional de Túneles, con su Working Group 19, en el report número 13, de mayo también de 2013, donde evidentemente se expresa de la misma manera. Algunas fotos de obras como para salir un poco de esta aridez. Bueno, túneles con muy baja tapada, en materiales que son margosos, por ejemplo. Obras construidas en las zonas céntricas comerciales de ciudades antiguas, con toda la vulnerabilidad que eso implica, obras de este tipo, estaciones de subterráneo, vulnerabilidad que aumenta cuando tenemos, como en este caso, edificios patrimoniales. Algunos insucesos, de los cuales siempre aprendemos, como por ejemplo, este es un túnel en el norte de Lisboa que abrió un cráter de casi 30 metros de diámetro en una zona semi-residencial. Este es un túnel en el norte de Portugal que abrió una chimenea hasta la superficie, unos 30 metros, debido a la presencia de unas minas de agua en saprolitas de otros tiempos que no estaban catastradas. Ya aprendimos, el próximo túnel, ya en el estudio geológico geotécnico, ya incluimos a espeleólogos para hacer levantamiento de esas posibles galerías. Condicionantes del proyecto ahora en ámbitos urbanos. Todo esto que estamos hablando se magnifica, obviamente, en los ámbitos urbanos. Se magnifica en todo sentido, y en esos condicionantes estamos hablando de los geológicos geotécnicos. En geológicos geotécnicos, obviamente, partimos de la estabilidad estructural de las excavaciones, pero también quien comanda el proyecto en las zonas urbanas son las deformaciones del terreno, porque tienen influencia directa sobre los daños en la edificación por asentamientos, que es lo que un poco ya vimos en la foto anterior. Condicionantes de tipo hidrogeológicos, con las modificaciones posibles de niveles freáticos o piezométricos, que no hay ciudad que soporte esta posibilidad. Condicionantes ambientales, siempre relacionados con la geología, materiales contaminados para crear acopios temporales y definitivos, ruidos y vibraciones producidos por máquinas, esto es muy importante. Transporte de materiales, hay tráfico pesado por la ciudad, contaminación de aguas y otros condicionantes que no vamos a tratar aquí, como son los arqueológicos, de biotránsito, servicios afectados, expropiaciones, incluye el subsuelo en algunos países del norte de Europa, por ejemplo, cuando el dueño del suelo es el dueño del subsuelo, es el expropiado del subsuelo para pasar con un túnel. Esto que muestro aquí es
el esquema de la estación, el esquema del proyecto de la estación de St. Stephen Green en Dublin. Para quien conoce Dublin, está en el centro de la ciudad, y este proyecto todavía no se hizo debido a las reiteradas crisis, pero lo que quiero llamar aquí la atención es que esto es una PPP, y quiere decir que el ente financiador está dentro del grupo proponente. El ente financiador está muy interesado en todo lo que son riesgos, particularmente riesgos geológicos, por supuesto, y en particular que es el riesgo de el descontrol, llamemos así, de ruidos y vibraciones producidos por la misma máquina TBM. Se hizo un estudio, una modelación de pormenor, solamente para prever y acotar este riesgo. Una máquina TBM no puede parar, no es conveniente que pare, puede quedar prisionera, digamos, del terreno. Por lo tanto, también trabaja 24 horas y no puede ser objeto de reclamaciones y quejas de los vecinos, la obra puede parar. Bueno, la normativa es obligatorio cuando se habla de riesgo, hablar de normativa. En este caso la ISO 31000, que todos conocemos, la 2018, que está traducida al castellano y que Argentina es uno de los países que ha participado en esa traducción. Esta es una norma que habla del riesgo en general, más desde el punto de vista corporativo, pero el razonamiento es semejante, es válido para lo que estamos hablando. Cuando realiza evaluación de riesgo, identifica los tópicos de identificación del riesgo, con sus subtópicos, no tengo tiempo para verlos, pero lo conocen seguramente, el análisis de riesgo, otro tópico importante, donde se analizan probabilidades de eventos y consecuencias, y la valoración del riesgo. La valoración es importantísima, es lo que permite tomar la decisión al ente, a la entidad que va y al órgano de esa entidad que tiene que tomar esa decisión, y normalmente es el directorio de administración. No hacer nada más, considerar opciones para el tratamiento de riesgo, etc. El análisis de riesgo, solo para mencionar, es un estudio integral centrado en los siguientes procesos: en definitiva, identificación, peligros y amenaza, y estimación de las posibles consecuencias. Lo que después implica medidas de mitigación, estudio de medidas de mitigación, y hasta el final obtener un valor residual del factor de riesgo. En términos de tópicos también de riesgo identificado en fase de proyecto, podemos mencionar, ya que es el tema que estamos hablando, son los geológicos. En términos de riesgos geológicos geotécnicos, tenemos la prospección, o sea, los estudios de campo y de laboratorio pueden ser insuficientes. Tenemos que chequear estos aspectos. Puede haber una deficiente definición del modelo geológico. Puede haber zonas o condiciones geológicas que no se han previsto, o incerteza en la definición de los parámetros geotécnicos. Esto es fundamental porque cualquier proyecto que venga después está asentado en la confianza en los parámetros geotécnicos. Tanta confianza tenga los parámetros geotécnicos, tanta precisión va a tener el proyecto. No se puede mejorar la precisión más allá de la precisión de los parámetros. Cuando digo precisión, quiere decir confiabilidad, ¿no? Impactos asociados a la envolvente, rebajamiento del nivel freático, como hablamos, peligrosidad sísmica, tanto las obras, materiales contaminantes, sobre todo en las obras urbanas, amiantos, etc., ¿no? En las excavaciones, producto de excavaciones y de demoliciones. El proyecto geotécnico estructural de aquí es de resaltar la metodología constructiva. No sé, en el pasado, el proyecto de un túnel probablemente consistía en el proyecto estructural del revestimiento de hormigón, y después el contratista sabría cómo colocarlo allí, cómo hacer el túnel y colocar ese revestimiento. Hoy en día, por ley, el proyecto geotécnico implica el desarrollo y la presentación de metodología constructiva, que tiene que ser objeto de revisión. Criterios de mencionamiento, verificación de seguridad, etc. También el plano de instrumentación puede ser que sea deficitario, puede ser que no tengan los instrumentos suficientes, que las magnitudes que hay que medir no estén bien identificadas, puede ser, en fin, varias cosas, por lo cual implica esa revisión. Es donde puede haber, estamos hablando de los tópicos, donde puede estar encerrado algún factor de riesgo geológico, en este caso geotécnico, para la obra. Después se crea una matriz de probabilidades, y esto ya es suficiente para este análisis que estamos haciendo. Este es un caso concreto para un complejo hidroeléctrico en Portugal.
Obviamente que el método puede ser cualitativo, pero puede ser semi-cuantitativo, en donde se le atribuyen valores de probabilidad de manera convencional. Lo mismo para las consecuencias. Lo interesante aquí es que el cliente elige consecuencias sobre qué aspectos le interesan. En este caso, le interesa sobre el costo del proyecto. Si vamos a hacer un proyecto, tenemos que mantener el presupuesto controlado. Las pérdidas de producción es una central de generación hidroeléctrica. Quiere decir, si mi obra demora más tiempo, yo pierdo tiempo en generación. Y particularmente de imagen. Estas empresas invierten mucho en un intangible que es la imagen, pero es que cada día, bueno, ya sabemos, ¿no? Cada día es más importante y no quieren estar asociadas de ningún modo a un insuceso de la obra. Después se crean planillas de este tipo en que para cada una de las subobras o actividades de la obra se realiza este tipo de planilla que junta un poco lo que estábamos hablando, identifica el riesgo, la probabilidad, las consecuencias, ahora sí el factor de riesgo, que es el producto de las dos columnas anteriores, y las consecuencias explicadas según los tópicos que hablamos, la medición, la propuesta de medidas mitigatorias después, y el costo de esas medidas, las probabilidades ahora sí corregidas con esas medidas mitigatorias, las consecuencias y finalmente el riesgo residual. Siempre que aparece el riesgo residual, que siempre habrá que encontrar siempre a quién alocarlo para que el contrato no fracase. Bueno, el informe geotécnico de base es fundamental en la definición del modelo geológico geotécnico. GBR es la sigla en inglés, Geotechnical Baseline Report, es el que contiene toda la prospección que el dueño de la obra ha realizado, todos los estudios, pero además también contiene su interpretación y cómo influye el terreno en la obra o la obra en el terreno y cómo se propone construir. Esto es fundamental para la correcta contratación de la obra, cualquiera sea la modalidad del contrato. Bueno, cuando hacemos un plano de prospección, no queremos de estudios, no queremos arrancar sobre un papel en blanco. Para eso tenemos códigos de este tipo de actividad. El Eurocódigo 7, por ejemplo, ya tiene recomendaciones, pero mi recomendación es que esto sea siempre utilizado como un checklist, porque nada sustituye al juicio de la ingeniería, en este caso, que se basa en la experiencia, la capacidad de visualizar el problema en la obra real. Y la geotecnia, como tiene esto de bueno, cada obra es una obra diferente prácticamente, requiere de este tipo de análisis. Bueno, esto es ¿cuánta prospección realizar? Es una pregunta que toda mi vida profesional, no solo me la hice yo, sino he escuchado a las personas experientes también, de experiencia realizada, ¿no? Bueno, ¿cuánto? Bueno, no sabemos, pero digamos así, tenemos que orientarnos. Hasta 1%, este es el costo porcentual de la prospección en relación al costo de la obra civil. Hasta el 1% es considerado en este momento, es un buen número, Imagina una obra de 100 millones, gastar 1 millón en prospección está bien, ¿no? Está bien. Ahora, parece ser que, según este gráfico, la capacidad o la posibilidad de reducir incertezas, esta es el aumento probable del costo que va a tener la obra, debido a incerteza geológica, bueno, parece que no la reducimos así mucho, ¿no? Ahora podríamos también razonar como en función de la reglamentación portuguesa. Hasta el 25% de sobrecosto se mantiene en el mismo contrato y después probablemente sino que hay que llamar nuevamente a licitación. Eso significaría, si nos queremos mantener en el 25%, significaría gastar 4 o 5%, 4 o 5 millones de dólares o de euros, lo que sea, para una obra de 100 millones, fuera todavía del flujo de dinero del financiamiento de la obra, lo cual es una cosa, como sabemos, bastante difícil de conseguir. Parámetros. La parametrización dije recién que era fundamental y quiero referir esto. Esto es el racional que hay detrás de las recomendaciones del Eurocódigo 7. Vean ustedes, aquí aparecen los datos, producto de ensayos de campo y ensayos de laboratorio. También
se le da posibilidad a las correlaciones. La geotecnia está llena de correlaciones. Hasta que al final tenemos un elenco de datos. Cuando digo datos, son parámetros geomecánicos o de permeabilidad de los macizos. Tenemos un elenco de datos. De pronto hay que pasar de un código al otro, pero hay que pasar a la recomendación de parámetros para usar en el proyecto. Y ahí aparece esto que es importante. La selección cautelosa, prudente de los parámetros, antes de pasar a los valores característicos. Los valores característicos, lo mismo que el hormigón, son valores que tienen 95% de confianza. No es fácil cuando ni siquiera sabemos muchas veces la distribución que siguen esos valores. Doy un ejemplo. Esto es la parametrización para una obra que en este momento estamos haciendo el proyecto del metro de Lisboa. Cada una de las formaciones geológicas que están involucradas, y bueno, los parámetros, por lo menos los mínimos, aquellos parámetros más significativos geomecánicos de cada uno, y los parámetros también hidráulicos. Vean ustedes, voy a tomar solo uno para mostrar lo que quiero decir. Esto es la cohesión no drenada de aluviones, ¿no? Vean ustedes que en este gráfico, donde aparece aquí la cohesión y la profundidad, ni hablemos del cambio con la profundidad, pero hablemos solo de la dispersión. Se han obtenido cohesión no drenada a partir de CPTUs, de dilatómetros Marchetti y algunos datos también de piezometros MENAD. Vean ustedes la cantidad de datos que hay y la dispersión que estos datos tienen. Entonces, hay que trabajar muy bien cuando se tiene un coeficiente de variación, asumiendo que esto tiene una distribución normal de 0,55, para llegar a un valor característico que sea representativo y significativo. Bueno, esto es un poco árido, pero es fundamental. Los riesgos implican seguros. Seguros y contratos. Estas fotos seguramente son familiares de grandes accidentes, últimos 20 o 30 años, como la estación de Pinheiro en el metro de Sao Paulo, o el Heathrow Express en Londres, etc. Todo esto llevó a la industria del seguro a replantearse totalmente su posición. Entonces, porque las pérdidas eran enormes, y sobre todo la industria del reaseguro, que está concentrada en Londres. Para eso, a raíz de eso, se publicó el Código de Prácticas para el Manejo del Riesgo en la construcción de túneles. Un documento que es muy recomendable. El primero, de 2003, la primera edición, fue de la British Tunneling Society, en conjunto con la Asociación de las Aseguradoras Mecánicas. El segundo, que fue en 2006, la segunda edición, ya fue la International Tunneling Insurance. O sea, el tema cobró tal importancia que se creó una asociación mismo para tratar este tema, y elaboró y propuso este código, que es muy útil para también nuevamente como checklist de nuestra actividad. Actualmente, la última edición que conozco de 2012, y tiene el aporte de la ITA, la Sociedad Internacional de Túneles, lo cual le da universalidad a este código. Es muy, muy recomendable, se puede encontrar en internet. El código, no voy a pasar todo el código, pero es solo para llamar la atención a algunos aspectos. Se ha creado para promover las mejores prácticas más seguras y la minimización de los riesgos, el manejo de los riesgos, sobre todo en los túneles. Para eso que se creó el código. Cuando habla de manejo de riesgo, pasa por aquellos tópicos que ya vimos y que son normales, pero aquí hay una cosa importante, que es más importante que lo que a veces imaginamos cuando leemos esto. El seguro no puede ser considerado como una contingencia o una medida de mitigación en la evaluación de riesgo para solucionar. Esto es fundamental, ¿no? Ya hemos escuchado, cuando no se conoce algo, bueno, ¿cómo lo resolvemos? Contratemos un seguro. Hoy en día no contratamos ningún seguro, porque los seguros no aseguran nada que no tenga un proceso adecuado de evaluación de esos riesgos. Bueno, también habla de las obligaciones del dueño de la obra, de la utilización de códigos locales, estándar, por ejemplo, Eurocódigo, para elaborar los planes de prospección, reconocimiento del terreno, estudio del terreno.
Obligaciones del design del proyectista, lo cual, como digo, como checklist funciona lindamente, y también, obviamente, los tópicos a tener, a observar, fundamental. Esto cuando usted tiene un revisor a su lado de su proyecto, el revisor para en cada uno de estos aspectos y hay que demostrar que uno, digamos, por lo menos estudió esto con mucho conocimiento. Hay que argumentar muy bien. Geología, hidrogeología, las metodologías constructivas. Esto ya no es solo el riesgo geológico per se. Esto es el método constructivo que se utiliza para que la obra sea hecha con mayor seguridad. El soporte temporario y permanente, las medidas de tratamiento de los terrenos, los movimientos de los terrenos, consideraciones ambientales, y aquí hay un punto que nos lleva al próximo tema, que es la apropiada forma de contrato. La apropiada forma de contrato es muy difícil definir formas contractuales para la obra subterránea porque se contrata algo del cual una parte no se conoce. Pero se ha hecho un esfuerzo en la Sociedad Internacional de Túnez, IPA, junto con la Federación Internacional de Consultores, la FIDIC, y se ha editado recientemente, esto fue editado en el Congreso Mundial de Nápoles, o sea, en 2019, este libro Esmeralda. Este libro Esmeralda que pueden digamos, oír una presentación en YouTube, solo digamos, buscar, hacer esta búsqueda, Introduction to Emerald Book, y aparecerá probablemente Matías Nieuwsvandel, Matías, para los amigos, que es el coordinador por parte de FIDIC, que ha sido el coordinador de este trabajo, un trabajo impecable. En donde aquí habla de los pilares fundamentales para este tipo de contrato, y vean ustedes que le otorga a la alocación correcta del riesgo un valor importantísimo cuando esto es el costo del proyecto, tanto comparado con las EPCs, en el cual el contrato toma todo el riesgo, el contratista, perdón, toma todo el riesgo, o aquellas que son hechas, obras que son hechas por administración, en que el dueño de la obra toma gran parte del riesgo. Bueno, no podemos hablar de esto sin hablar un poco de los métodos constructivos de obras subterráneas. En realidad, hay obras que se hacen subterráneas, pero son excavadas de superficie, con métodos cut and cover y métodos top-down. Y la obra subterránea, puramente aquella que tiene terreno como bóveda, digamos así, hay también dos grupos de métodos, y esta es la metodología usada también en el análisis de la ITA. El método convencional y los métodos mecanizados full phase y bien. El método llamado convencional o el método de construcción cíclica o método secuencial está muy bien explicado en esta publicación también del Working Group 19, del cual yo hago parte, de la ITA. El método convencional es aquel que permite una excavación por etapas, con instalación de soporte primario en cada fase, lo cual permitirá reducir deformaciones, asentamientos, movilizar resistencia y conocer mejor el macizo, providenciar el drenaje, optimizar los equipos. El método convencional es inherente al método convencional, lo incluye al método observacional. Ya Peck, cuando lo presentaba en 1969, nos decía que había en los túneles, en los proyectos de túneles, había variables que permanecían desconocidas. Por lo tanto, el proyecto estaba basado en hipótesis y había que, durante la obra, rectificarlas o ratificarlas. Eso también, obviamente, lo hemos desarrollado, esa idea, y mucha gente lo ha desarrollado, pero lo que es importante es que los cambios en el diseño deben ser realizados durante la construcción. Se debe permitir los cambios de diseño durante la construcción, justamente por esta naturaleza de estas obras. Pero el contrato lo debe prever y permitir, porque si no, solo tenemos problemas, ¿no? Problemas serios al final de la obra. Algunos ejemplos: esta era la obra que mostré antes de la central de Salamonde, una central hidroeléctrica que se hizo en todas estas etapas que ustedes ven aquí. Claro que no podía dejar de mencionar a Río Grande, en Córdoba, que se realizó en los años 80, una verdadera escuela, por lo menos para mí, que era muy joven, trabajaba en esta central. Y si ven alguna semejanza entre esta caverna y la otra caverna que diseñamos
para Portugal. Bueno, no debe ser pura coincidencia. Obviamente, después dependerá del método de excavación. En este caso, estoy mostrando una fresa, una máquina de ataque puntual, tanto para un túnel faciado también en el norte de aquí, o en una autopista. Y este es un túnel para una ruta urbana en Madeira, en Funchal, en Madeira, que está excavando en este momento toda, ¿no? la máquina. Entre los métodos constructivos, el precorte mecánico en un tiempo se utilizó, que consistía en, digamos, inyectar, extrudir hormigón en la bóveda antes de excavar. Bueno, es un método que se hace, una metodología un poco pesada, se hace con máquinas que tienen esta dimensión, y hoy en día no es muy usado. En términos de tratamientos de terrenos, cuando tenemos terrenos muy complejos, como este, es una saprolita saturada, es decir, una saprolita saturada quiere decir que cuando lo excavo se transforma en arena, ¿no? Entonces tiene que ser tratado, utilizamos jet grouting, otras inyecciones, pero jet grouting en este caso tiene un efecto muy eficaz. Por supuesto que llegamos a los métodos constructivos de TBM, que hoy en día ya han adquirido un grado de avance muy interesante. Permiten construir obras tan complejas como en Argentina se ha dicho ya, el emisario de Oxud, por ejemplo, son obras extremadamente complejas para construir con cualquier otro método. Estuve ayer en el Congreso de AFTES en París, y este es Martin Herreneck, que es el presidente de la Herreneck, ¿no? la constructora más importante de TBM de Europa, mostró este gráfico muy interesante, que es la evolución de los diámetros de las máquinas en el tiempo, ¿no? En 1985, una máquina teníamos 6 metros, y ya actualmente tenemos casi 18 metros, y un prototipo, un concept, ya con 19 metros y 25, bueno, todavía tiene que ser desarrollado. Es decir, las máquinas, no digo que lo pueden todo, pero realmente han conseguido un desarrollo cualitativo y cuantitativo en la temática de los túneles. Pero, en ese caso, para elegir bien la máquina, para bajar el riesgo hay que elegir bien la máquina. Para elegir bien la máquina se requiere un estudio del suelo todavía más preciso que el que se requiere para el método convencional. Vean, esto es un túnel en Argelia, un túnel de 8 kilómetros de trasvase. Este túnel, y les muestro directamente el esquema que hice para mostrarle al cliente cuando me pidió una explicación de lo que podía estar ocurriendo, ¿no? Fuimos contratados para eso. Reparen, la máquina, el terreno es esencialmente esquisto, arcilloso, bastante débil, arcillo calcáreo también, bastante débil, muy fracturado, muy tectonizado, y a su vez, probablemente, con tensiones internas importantes, no fueron medidas. Eso significaría que una máquina, solo que trabaja en modo abierto, una máquina para roca, como me respondió el contratista, me dijeron que era roca, y esta es una máquina para roca, esa máquina va excavando, y el frente también va deformando por extrusión. Pero la máquina lo excava, ¿no? Es lo que se llama pérdida de suelo. Y la máquina, al excavar esto, produce una deformación muy grande que se traslada hacia atrás, lo cual produjo, seguramente, según esta explicación, por haber otras, ¿no? Pero según esta explicación, produjo la rotura de las dovelas. Como ustedes ven, el estallido de las dovelas. Yo estuve ahí cuando estallaban las dovelas. O sea, ese error, digamos así, esa falta de cuidado en la definición y elección de la máquina, trajo problemas muy serios. ¿Qué hacer? Recomendación. Bueno, reforzar la zona, y la máquina ya había quedado aprisionada. No se puede retirar la máquina. Se retira lo que es posible, ¿no? O sea, quedará la rueda, quedará el escudo, etcétera, pero el resto se retira y se hace otro túnel al lado, mejor estudiado. Esa fue Y bueno, para terminar, y también para mostrar una foto que me parece muy feliz, lo que muestra cómo la tecnología, el desarrollo tecnológico en obras subterráneas, sobre todo en la TBM en este caso,
ha permitido mejorar totalmente las condiciones de trabajo y las condiciones de seguridad de estas obras. Vean ustedes, son dos fotos del mismo túnel, no es exactamente pero es el paso de Löksberg en Suiza, con un siglo de diferencia, ¿no? Es muy interesante porque la foto habla per se. Bueno, muchas gracias por la atención y estoy disponible si hay alguna pregunta. Muchas gracias. Hermosa presentación, como siempre. Están habilitadas las posibilidades para las preguntas. Recuerden que deben hacerlo a través de la plataforma. No obstante, tenemos alguna inquietud, mientras esperamos que alguien pregunte por esa vía, de Alejandro Pujol. Él dice: muy buena presentación, Raúl. ¿Qué nuevas tecnologías nos puedes mencionar para diagnosticar el estado de seguridad de las obras subterráneas en las distintas etapas de su vida útil, cuando no se dispone de instrumentación instalada? Bueno, primero un saludo a Alejandro, ¿no? Además de conocerlo, respetarlo mucho como profesional, éramos vecinos en Chipoleti en un tiempo, ¿no? Bueno, sí, Alejandro, exactamente, es una pregunta que daría para otra presentación. Pero de todos modos, y yendo directamente al asunto, las obras tienen que ser instrumentadas, tienen que ser monitorizadas, tienen que ser acompañadas. Ese es otro tema, tiene que ver con la vida útil de las obras. Justamente ayer estuve en un coloquio, bueno, internacional sobre este tema. Hay una conciencia cada vez mayor, sobre todo en Europa, que hay túneles muy antiguos ya, ¿no? En que es una inversión que tiene que ser realizada, porque si no, estamos ciegos, ¿no? El colega holandés dijo así: ya me pregunto, ¿para qué construimos túneles si después no nos sabemos cuidar? ¿No? Bueno, a lo mejor es un poco de eso. Pero sí, es esencial la monitorización, es esencial la observación. Ahora, tu pregunta me parece que dice, cuando no tengo eso, ¿no? Creo que dice eso, ¿no? Cuando no tengo nada de eso, no tengo el historial, ¿cómo hago para evaluar el grado de seguridad de la obra? Bueno, la observación por personas con experiencia, claro, la observación visual es fundamental. La observación con elementos como elementos de apoyo, ¿no? Como pueden ser strain gauges, colocación de strain gauge o levantamiento con lidar. Hay varias técnicas en ese sentido que nos permiten hacer, llamemos así, un estado, primero crear un estado de referencia y después ver si la obra tiene alguna evolución en el tiempo, ¿no? Eso es lo que puedo decir. Claro que esto es válido para los túneles que se pueden visitar, no para los túneles hidráulicos. Están llenos de agua y es muy difícil, sobre todo a una empresa que está produciendo energía, pedirle prestado el túnel un tiempo, porque eso para la central, ¿no? Normalmente. Pero es lo mismo que tiene que ser hecho, si no tiene la instrumentación que permita un control a distancia. Tiene que ser realizado, entonces resumen, una observación visual por gente experiente, no solamente una persona, un equipo realmente, por gente, no solo se ve un parámetro, se ven muchas cosas, y si es posible levantamientos realizados con LIDAR, esencialmente, que da perfectamente la precisión que necesitamos para comparar estado, estemos comparando, no, el túnel puede estar, tenemos que compararlo con una base, con una referencia, ¿no? Y después instalar en lo posible instrumentación local, como digo, hay strain gauge que funcionan muy bien, por supuesto que también funciona muy bien todo lo que es fibra óptica, ¿no? En este momento estamos utilizando mucha fibra óptica que no es eléctrica y que permite una precisión muy grande en las deformaciones. Todavía no se usa así, no es tan popular simplemente por los costos, pero la fibra óptica es muy recomendable. Bueno, no me elongo más. Muchas gracias por las preguntas, ha sido un gusto. Tenemos otra pregunta de Magalí Potenzoni. Ella dice: muy buena presentación.
Quería saber si para las obras subterráneas el estudio previo requiere algún estudio geofísico, como sísmicas, para lograr ver la estructuración de la zona, ya que por lo que ella tiene entendido, es muy importante el estado de la roca y la fracturación para la realización de estas obras. Sí, efectivamente, Magalí, la sísmica, o digamos, todos los métodos geofísicos son muy útiles y obviamente no los mencioné porque no podemos mencionarlo todo, pero efectivamente. Te doy un ejemplo, por ejemplo, ¿no? Que me parece un ejemplo bastante ilustrativo. Hace poco tuvimos que hacer un estudio para una obra hidroeléctrica de unos túneles de restitución en Uganda, en el medio de un parque de aquellos que tienen animales en serio, ¿no? Y entonces, evidentemente, para un túnel de 11 kilómetros, no cualquiera, a pesar de tener los rangers armados, por la duda que parezca un león o algo así, nadie se quiere, bueno, aventurar a instalar un campamento y hacer este tipo de estudios. Entonces se usó todo sistema, incluso aerotransportado, de geofísica en general. No vamos a entrar en pormenores, pero eso nos permitió un primer conocimiento para poder continuar trabajando, para poder continuar planificando los pasos a seguir y ya ir formulando aspectos contractuales, costos de la obra, en fin. Por lo tanto, son de una utilidad muy grande. Eso puedo decir, Magali, puedo confirmar eso. Muy bien, doctor. No aparecen más preguntas por aquí. Estamos todos muy agradecidos. Hermosa la Bueno, presentación, como siempre. Le damos algún minutito por si alguien quiere consultar alguna cosa más. ¿Puede ser? Y ya lo liberamos. bueno, el gusto ha sido todo mío, como siempre, diría yo. Quiero decir que ya ahora, aprovechando este minutito de espera, que las obras subterráneas son cada vez más importantes. No lo tengo que decir porque en Argentina cada vez se hacen obras más arriesgadas, sobre todo en las zonas urbanas, ¿no? En las zonas urbanas, donde los condicionamientos, como vimos, son mayores. Se hacen obras cada vez más arriesgadas, más importantes. Y este aspecto del riesgo, el análisis del riesgo, el estudio, la contractualización de estos aspectos son fundamentales para el éxito de la obra en sí misma. Y después, como preguntaba Alejandro, solo este conocimiento nos permitirá acompañar la obra durante la operación y la vida útil. Si no, estamos un poco ciegos, ¿no? Creo que tengo una pregunta, Alejandro. Una última, una última. Bueno, Sí. sí, las tomografías, yo entiendo, Alejandro, que la tomografía como método sísmico, ¿no? Como método sísmico, creo que sí, eso me está preguntando. Tiene una gran precisión, digamos que es lo mismo que un ATAC para, para, para nosotros, ¿no? Como elemento de diagnóstico médico. Es decir, nos permite la identificación por estos cortes tan precisos, digamos así, virtuales pero precisos, la identificación de ciertos rasgos que de otra manera pasan desapercibidos o pueden pasar desapercibidos con los métodos geofísicos más tradicionales. Es más, diría que el método más tradicional es un método más volumétrico, ¿no? Pero cuando se trata de estudiar algo en particular, iríamos para tomografías. Y es más, si ese algo particular tiene características magnéticas o etcétera, iríamos para magnetometrías, elementos más refinados, ¿no? Se trata de, dentro del presupuesto, como quise mostrar, dentro del presupuesto posible, conocer el macizo de la mejor manera. Una Bueno, última inquietud. ¿cómo no? Preguntan si ha tenido alguna vez alguna experiencia de estar en la excavación de un túnel y que de pronto aparezca un acuífero que no haya sido detectado previamente. Y en el caso de Sí. que así fuera, ¿qué se le ocurre que se puede hacer? Bueno, he tenido más que una experiencia de este tipo. Algunas hasta son sí, anecdóticas y risueñas. Por ejemplo, una vez el contratista perforó
un gran colector, un gran tubo, digamos, que llevaba agua, y sobre ahí lo que se hizo es salir corriendo, ¿no? Porque hasta tanto se trata de esa situación, porque el túnel corre peligro con una entrada de agua de natural. Pero volviendo al tema de la ocurrencia natural, efectivamente, digamos, lo que uno trata de hacer siempre cuando se hace una obra, en todo caso un túnel, porque si es una caverna, bueno, es una cosa más limitada en el espacio, ¿no? Los problemas son un poco de otro tipo. Pero si es un túnel que va avanzando constantemente, uno trata de prever la existencia de agua. Para eso los métodos geoeléctricos funcionan lindamente. Pero mismo así, cuando estoy dentro del túnel, hago lo que ya hacía hace mucho tiempo, ¿no? Hago perforaciones en el frente para drenarlo y para saber si me encuentro con agua, ¿no? Eso es fundamental. Lo peor que puede ocurrir en un proyecto de un túnel en general, en una obra de un túnel en general, no solo con el agua, es tener una situación imprevista, descontrolada. Es lo peor que puede ocurrir, porque uno en ese momento se da cuenta que está arriesgándolo todo. Entonces, si yo tengo que tratar una ocurrencia, lo trataré con drenaje, primero, ¿no? Con drenaje. Pero puede ser que el drenaje no sea suficiente y tenga que utilizar también la contrapartida, que es la inyección. En ese caso, inyectaría polímeros. No inyectaría digamos, lechada de cemento porque sale junto con el agua, ¿no? Se lo arrastraría el agua. Entonces, inyectaría polímeros. Existen en este momento resinas de base de poliuretano u otras que son muy efectivas para sellar. Pero no puedo sellar, atención, quiero dejar ese mensaje, no puedo sellar sin drenar, porque a lo mejor sello y revienta por otro lado el frente del túnel. Creo que es lo que puedo decir así en los tiempos que aquí Pedro me está dando también, ¿no? Muchísimas gracias, doctor. Lo liberamos entonces y quedamos con un breve receso para continuar luego con las sesiones técnicas. Muy Muy bien. agradecido por su predisposición en responder las preguntas y es un honor para todos nosotros poder escucharlo. Muchísimas Muchas gracias. gracias. Buenas tardes. Muchas gracias.